Esto es Noticias entre Políticos. Regresamos con más de Noticias entre Políticos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. La cuenta de Twitter @epoliticoscdn37 la van a ver allí en pantalla y la mía @CatHernández. Queremos darle las gracias a todos los que nos están sintonizando también a través de las plataformas digitales. El Torito también está viendo el programa. El Torito a través de la cuenta de la Juventud del PRM. Ah, mira tú, qué bueno. Sintonizó y nos envió un mensaje. ¿De qué quiere que debatamos el Torito? El Torito decía aquí, en una imagen que tengo, decía, hablen de la marcha que tengo en contra de los abusos de los colegios, por favor. Marcharemos el día 10 de marzo a las 10 de la mañana saliendo del Monumento de Santiago. Lo que tenemos que hacer es invitar, al Torito para que venga al programa. Claro, claro que sí. No sé, José Ramón si tiene, seguro José Ramón tiene el contacto lo vamos a invitarlo, ¿verdad, José? Lo vamos a invitar al programa, claro que sí. Pero ya está informada, ¿verdad? Ya está informada. Cumplimos con el Torito. Cumplimos, pero bueno, a mí me gusta cumplir completo. O sea, sí. que venga. Hacer la tarea completa, que venga para acá. Miren, la pregunta que se hace a la producción es si deben ser llevados a la justicia los responsables de la compra de los equipos utilizados en las elecciones de 2016. A mí me gusta remitirme también a documentos físicos sobre lo que estamos hablando, porque hay que decirlo, y estaba leyendo algunas consideraciones. La dignidad de la gente es algo muy delicado y definitivamente hay que cumplir con ciertos protocolos, ciertos requerimientos técnicos de pruebas, en fin, para determinar si alguien es culpable o no de un hecho. Yo no soy capaz de decir que en este momento nadie es responsable y hay que meterlo preso por ladrón, no. Claro. Yo no soy capaz de decir eso. Lo que sí soy capaz de decir es, por ejemplo, y cito documentos de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos que vino al proceso electoral de 2016. En ese momento, la Junta, la misión de observación, explicaba que la jornada fue frágil y que la principal fragilidad estuvo en el uso de equipos técnicos. Decía que en numerosos recintos faltaron equipos, no llegaron los auxiliares técnicos o tuvieron problemas en conectividad y funcionamiento de máquinas de control biométrico, que son precisamente estos escáneres, y de cómputo automatizado. Y que posteriormente, lo que sabemos todos, las autoridades electorales lo que tuvieron que hacer fue iniciar el proceso electoral sin el uso de los equipos. Postelectoralmente, recuerden ustedes que Roberto Rosario se comprometió a buscar quiénes eran los 1000 técnicos que se desaparecieron la noche antes. ¿Qué pasó con eso? Aquí no ocurrió nada con eso. Y hay un proceso de investigación que tiene que saber que eso puso en riesgo el día de, señores, eso puso en riesgo la democracia de la República Dominicana. Hay que buscar responsables, eso no puede ser así. Mucha suerte tenemos en República Dominicana de que no pasó a mayores. Eso es una realidad. Entonces, si deben ser llevados a la justicia o no, en todo caso, que se revisen, por ejemplo, documentos como este, en el que también se hablaban de las conclusiones y recomendaciones, y no todo era un tema de equipos electrónicos. Estamos hablando de que ahí se compraron equipos, pero nunca se capacitó a la gente. Y si se le capacitó, entonces no se le capacitó como tuvieron que haberlo hecho, porque eso no funcionó. Entonces, si se deben llevar a la justicia o no, ¿qué piensan ustedes, caballeros? Sí, mira, yo quisiera plantear lo siguiente. Como muy bien dice Catherine, la Junta Central Electoral que monitoreó, que llevó a cabo el pasado proceso electoral, tuvo en sus manos el proceso de la democracia dominicana y su permanencia en el tiempo, en el presente y hacia las futuras acciones electorales que vamos a tener en el país. De hecho, se puso en juego mucho y tuvo que ver en mucho la cordura que tuvieron los partidos de oposición, que no permitieron que en el país se diera un baño de sangre, porque sabemos todos los pueblos donde la indignación y ver la forma atropellante en la que el uso de estas tecnologías, sin haber sido puestas en prácticas primero, llevaron el torneo electoral. Fue un torneo electoral turbio, con resultados que no podemos decir que gozaron de la legitimidad que en años anteriores había tenido los procesos electorales, y entonces eso pone en juego lo que es el juego democrático en la República Dominicana. Ahora bien, que si deben ir y ser sometidos a la justicia, yo creo que hay que agotar un procedimiento. Creo que el procedimiento que corresponde es que la Procuraduría debe primero iniciar una investigación sobre el caso. Iniciar una investigación en el que se conozca sobre todo el proceso de licitación
qué tan abierto, qué tan apegado a la ley fue, y escuchar incluso los testimonios de algunas empresas que participaron y que tienen informaciones importantes que pueden ofrecer a la Procuraduría, siempre y cuando, claro, exista voluntad de querer conocer el tema y de indagar sobre esto. Hay algunas diligencias también que se pueden hacer. Investigar, por ejemplo, las cuentas de los principales funcionarios que participaron en el proceso de licitación, ver qué cantidad de dinero tenían antes, qué cantidad de dinero tenían después, para ver si hubo o no dinero de ese proceso de licitación que pasara a esas cuentas privadas. Entonces, todas esas diligencias hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano necesita una respuesta. No puede ser que cerca de 1.900 millones de pesos en un país como este, donde hay tantas necesidades, simplemente un funcionario público diga, lo invertí, no sirvió y ya. No puede ser, tiene que haber una respuesta y a la sociedad dominicana hay que darle la cara, y en ese sentido el magistrado Roberto Rosario tiene que dar el frente y la junta que le acompañó tiene que dar el frente y explicarle al pueblo dominicano cuáles fueron las indagaciones técnicas que hicieron para poner a invertir ese dinero del país, invertirlo en un proceso que, al contrario, en vez de beneficiar, lo que hizo fue poner en juego el juego democrático en la República Dominicana. Todo funcionario tiene que estar en la capacidad y en la posibilidad de dar respuesta sobre los recursos humanos y económicos con los que hace, vamos a decir, practica las políticas públicas. O sea, un funcionario, el dinero que tiene en sus manos, tiene que reportarle al país en qué lo utilizó, cómo lo utilizó, y además, si fue mal invertido, también darle una explicación contundente al país para que ese dinero no sea solamente dinero perdido. Nosotros en el proceso electoral que recién culminó, podríamos llamar, porque hace tan solo un año y algo que pasamos aquellas elecciones presidenciales, congresuales y municipales, que fue la primera vez en que estas elecciones se desarrollaron de manera conjunta, ya que por mucho tiempo las teníamos separadas por un periodo de 2 años. Fueron unas elecciones donde la oposición dominicana, de una forma u otra, manifestó desde el inicio, antes de acontecer las elecciones, las diferencias o discrepancias que teníamos en ese momento con el proceso electoral, partiendo del hecho de que nunca se vio en el horizonte esa posible transparencia en el proceso, y segundo, que estos nuevos mecanismos electrónicos que buscaban de una forma u otra mejorar el tema de la democracia dominicana, nunca tampoco, y al final ahí están los resultados. Vimos que era posible con esto lograr mayores garantías para los que participábamos de dicho proceso. No obstante a eso, nosotros, por ejemplo, en mi caso como legislador, debo resaltar, y apegado a lo que plantea hoy nuestra producción, estoy totalmente de acuerdo con que se investigue este caso. Primero, porque todo lo que tiene que ver con fondos públicos que involucra una cuantiosa cantidad de recursos, que me corregía Wellington fuera del aire con los cálculos que yo hacía en el inicio, porque me fui calculando el dólar al 40. Se me estaba olvidando que el dólar ya está casi al 50. Y son casi 2.000 millones de pesos, los 39.7 millones de dólares que costaron estos escáneres o estas nuevas tecnologías que ya no podremos usar en las próximas elecciones. Entonces, si estamos hablando de casi de 2.000 millones de pesos, estamos hablando de que no funcionaron cuando se tenían que utilizar por primera vez, de que ya no lo podremos utilizar en el próximo torneo electoral, de que la población dominicana necesita una explicación. Hay que investigar. La Cámara de Diputados, y ahí yo difiero de la posición del presidente de la Cámara, tiene que investigar. Uno de nuestros principales roles es el tema de la fiscalización, que muchas veces no se puede cumplir. Es lamentable eso, pero yo seré de lo que estaré votando en favor de cualquier resolución que busque investigar este tema, al igual que otros temas. Yo tengo 2 resoluciones que no se me han conocido para investigar la construcción del hospital de mi provincia. El doctor Teófilo Hernández tiene 3 años apareciendo el presupuesto y no se termina. Y la carretera del Seibo Miches, que pasó una tormenta y se fue prácticamente el 40% y no necesariamente se ha abierto una investigación. Yo espero que, al igual como estos temas que nosotros entendemos fundamentales para la fiscalización de lo que tiene que ver con mi provincia, igualmente un tema tan importante como este, la Cámara de Diputados no dé la espalda, abra, y si se entiende que no hay nada de qué temer y que todo va a salir bien, que nosotros también seamos partícipes
de ese proceso y se puede hacer una investigación seria. No necesariamente porque se haya hecho esa compra, y estoy aquí jugando la parte del abogado bueno de que las cosas salgan bien. No necesariamente porque se haya hecho esa inversión, no hayan funcionado los escáneres en el pasado proceso y en el 2020 no podamos utilizarla, no necesariamente implica que haya corrupción. Claro. Pero para saberlo y determinarlo si sí o no, hay que investigar. Y estoy de acuerdo con que se haga una investigación porque es mucho dinero, son muchas inquietudes que tiene la población dominicana, y a este pueblo hay que arrojarle luz y dejar ya de estar siguiendo empañando la imagen de todo lo que tiene que ver con la política en la República Dominicana. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con tu comentario en el caso que dice Jean Luis, de que no es necesariamente cuestionar ese proceso de manera, ¿verdad?, legítima, si no se ha sometido. Lo primero que debemos de entender es que la Junta Central Electoral tiene un rol que jugar, y el rol es garantizar la transparencia del sufragio de los dominicanos en ese proceso. Es muy fácil decir en estos momentos y cuestionar la democracia, cuando en aquel momento, según mi comentario anterior, habían otras organizaciones que estaban velando por la garantía de que haya transparencia en ese proceso. Organizaciones internacionales, delegados de ustedes, de los distintos partidos. Y como también mencioné en mi comentario anterior, había un informe de participación ciudadana donde se hizo una prueba de un conteo rápido, mano a mano, y en esa prueba simplemente el margen de error era de menos de un 1%. O sea que cuestionar la democracia en ese tiempo es distinto, no se debería de hacer. Ahora, yo estoy también de acuerdo contigo con que si hay un proceso que fue ilegítimo, se someta a investigación, como debe de ser. Mira, Michael, yo te diría que el proceso electoral pasado, aparte de que hubo muchas organizaciones, incluso había también un poco de resistencia a la participación de la sociedad civil en el proceso de observación del torneo electoral, aparte de también los partidos de oposición, hay un elemento importante que Jean Luis ha traído, y es que el conjunto de partidos de oposición antes del proceso electoral advirtieron a la Junta Central Electoral y a su pleno, le advirtieron que tenían el temor de ir a unas elecciones con ese proceso técnico que no garantizaba, que no había sido probado anteriormente, y que eso no garantizaba y ponía en juego el proceso electoral y el conteo correcto y un proceso diáfano en las elecciones. Y eso se le habló antes de que sucediera, y hubo una actitud, vamos a decir, de no escuchar a todos los participantes en ese torneo electoral, y el presidente de la Junta Central Electoral impuso su criterio de ir a las elecciones con esas tecnologías que no habían sido probadas. Sí estuvo en riesgo el proceso electoral por completo, estuvo en riesgo porque cuando los técnicos, las personas que estuvieron en las mesas, se vieron con estas máquinas que no funcionaban, que no tenían pilas, que no tenían señal, que no transmitían, señores, eso fue complicarle las cosas. Y eso fue lo que entonces produjo que ante el no saber qué hacer, no tener un plan B, un plan C, entonces se dieron cosas aberrantes, donde vimos los videos de cómo en algunos lugares fueron transportadas las urnas del proceso electoral, transportadas en vehículos, incluso rotulados con funcionarios y con candidatos del PLD. También se dieron circunstancias en las que se desaparecieron urnas que aparecieron semanas después. En el caso del Distrito Nacional, que me correspondió estar en la Junta del Distrito, daba pena ver que incluso aparecieron boletas marcadas con el candidato Abel Martínez de Santiago, aparecían en el Distrito Nacional, y tú decías, pero ¿cómo es esto? Y además, la cantidad de boletas electorales que todos los ciudadanos saben que al momento de depositar una boleta, luego de marcada, había que doblarla varias veces para entrar en las urnas. Sin embargo, las boletas aparecían en la Junta del Distrito, planchadas, sin ninguna señal de que en algún momento fue doblada. Entonces todo esto realmente fue aberrante. La sociedad dominicana pasó en el pasado torneo electoral un proceso estresante, un proceso que lastimó el sistema democrático dominicano y que hizo que la sociedad tuviera temor de lo que había pasado en ese proceso. De todo esto, ¿qué aprendizaje tomar? Y creo que no hay algo tan malo como que no tenga una parte positiva. Yo lo que creo que de esto hemos aprendido. Primero,
que no podemos ir a un torneo electoral otra vez sin tener una ley de garantías electorales y sin tener una ley de partidos que nos ayude a regular el proceso en el que se dan los procesos electorales. Eso es un aprendizaje. Y por otra parte, el rol que tiene la Junta Central Electoral como árbitro en este proceso, que no lo jugó la vez pasada, no se jugó el rol de árbitro. La Junta Central Electoral tiene que jugar su rol y ponerse los pantalones, esta Junta, para evitar que todas esas cosas irregulares que se dieron no vuelvan a suceder en un próximo torneo. Nosotros viendo ese proceso, y yo coincido plenamente con el hermano Wellington en el sentido de que ese fue un proceso bastante dramático y cuestionado en todo el sentido de la palabra, porque no era el argumento inicial de que, bueno, no funcionaron en las zonas rurales. La zona urbana, yo debo decir que en el Ensanche Paraíso, por ejemplo, que eso es el centro de la ciudad del Distrito Nacional, no hubo escáneres que, por ejemplo, el tema de las huellas no se pudo tomar, que hubo que hacerlo como se hacía anteriormente porque no las reconocía las huellas de las personas, que fue el caso de alguien que conozco muy cercano que le tocó votar y me llamó, me dijo, pero mire, no pudieron tomarme la huella en una zona urbana. O sea, que fueron muchos problemas y no hubo manera de uno poder decir, bueno, todo ese esfuerzo que se hizo, y me imagino, señores, que lo llevaron a la práctica, aún con todos los errores y las fallas que hubo en las pruebas iniciales que se dieron a conocer. Recuerden que cancelaron gente por eso. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Claro. Que hubo un grupo de personas que luego de que surgieron todas las inquietudes y hubo prácticamente todo un movimiento en torno a que habían pruebas fallidas con respecto al tema de los escáneres, hubo una cancelación de una serie de personas que trabajaban en la Junta en ese momento, pero era para poder justificar esa gran inversión, esa gran compra y ese gran sueño, muy parecido al sueño americano de que todo iba a estar bien y todo iba a ser muy perfecto con respecto a las elecciones, y al final no fue así. Al final tuvimos unas elecciones bastante cuestionadas, pero era obligatorio. Yo creo que no le quedaba de otra a esa dirección de la Junta, de luego de haber hecho una inversión como esa, llevarlo al terreno de juego y jugársela. Bueno, se la jugaron y la prueba salió bastante mal. Sí, mi punto de vista es que en aquel momento fue que debió de someterse a esos problemas. No en este momento que estamos hablando con las declaraciones del actual presidente de la Junta Electoral. Debió de someterse en aquel momento. Si no se sometió a esa investigación en aquel momento, es decir que se estaba de acuerdo con los resultados que dieron el sufragio de las elecciones electorales. ¿Entiendes? Es decir, hubo con tantas acusaciones y con tantas pruebas, sería bueno que ejerciéramos el derecho de ciudadano y sometiéramos una investigación con ese proceso. Pero mira, la cantidad, Michael, de acciones que se sometieron en esa Junta del Distrito, mira, yo duré una semana, como 2 semanas, por un proceso tortuoso ahí. Roberto Rosario dijo que estaba dispuesto a que se hiciera una investigación y que él mismo voluntariamente se pondría a disposición. O sea que yo felicito esa actitud y es la actitud correcta. Ahora lo que falta es la otra parte, que la Procuraduría, que la Cámara de Diputados, con el peso de la ley que tiene, pues habiliten el proceso de investigación. Ahora, yo pienso porque que es el pueblo que quiere conocer qué ha pasado con ese dinero, qué pasó con esos equipos. Yo pienso que la Junta ha sido un poco irresponsable en un sentido, porque quienes asumen la nueva jefatura o la dirección de la Junta Central Electoral, hay nuevos actores. Se supone que cuando usted recibe una institución, usted muy posiblemente, es algo de rigor, usted hacer una auditoría. Y todo eso se auditó. Yo recuerdo que se dijo que iba a haber un informe de eso, del tema de los escáneres. Se habló eso. Es más, en este espacio lo discutimos en algún momento de que ese informe iba a salir a la luz y cuestionábamos los montos, cuestionábamos la forma en que se hizo y todo un debate con respecto al proceso de adjudicación que lo discutimos en este espacio. Pero ahora no hemos visto ese informe. O sea, ya la Junta dice, no vamos a utilizar los escáneres. Ya 2.000 millones de pesos. Claro, porque cada quien aplica su librito y hace lo que entiende que va a ser lo más diáfano y cómo ellos van a quedar bien en el proceso. Si entienden que eso no garantiza esa participación y que la democracia se exprese de la manera ideal, pues no lo van a hacer. Ahora, yo pienso que es una responsabilidad de la Junta en esta etapa. Si dijo no lo vamos a utilizar, decir las razones por las que no la están utilizando. Y que eso quede plasmado ahí. Y si hay que abrir, si ya la investigación se hizo, hubo una auditoría, denos a conocer los resultados de la auditoría.
¿Hay algo que ustedes entienden que se hizo de manera ilícita o de tipo penal? La misma Junta que tiene que solicitar que se abra una... O sea, yo pienso que la Junta tiene que actuar con mayor responsabilidad con este tema y no que sea la sociedad bajo presión que sea la que tenga que determinar algo cuando es verdaderamente su responsabilidad actuar en ese sentido. Mira, estuvo tan en juego en el proceso, eso que tú planteas, que todavía esta es la altura, este momento en el que no se ha podido generar un padrón de concurrentes en el proceso electoral. Fíjense que el padrón de concurrentes es ese padrón que le muestra quiénes sí fueron a votar, los que se presentaron a votar. Fue tan complejo porque los tomadores, las tomahuellas, ¿cómo se le llama esto? Los huelleros, no funcionaron y entonces pasó que la gente iba, incluso podía votar varias veces. Tuvimos la denuncia del exterior en Estados Unidos, donde la gente decía que iban la gente de New Jersey a Nueva York a votar y luego votaban en New Jersey y luego en Nueva York. O sea, y de hecho así fue en muchos casos, porque votaron mucho más gente incluso que los que estaban inscritos en algunos colegios electorales. Entonces, todas esas cosas lastimaron muchísimo el proceso electoral y fue esta tecnología la que hizo que esto funcionara tan mal. Entonces, lo que creo, en conclusión, es que se debe investigar. Hay que tomarle la palabra al presidente de la Junta, al expresidente de la Junta Central Electoral, de que está abierto a ser investigado. Hay que tomarle la palabra, iniciar un proceso de investigación que investigue todo funcionario que estuvo manejando ese proceso de licitación, el proceso de adquisición y puesta en marcha de esos equipos, para garantizar que no haya sido algo hecho adrede, sino que haya sido por dificultades técnicas, porque no conocían la tecnología y no porque fuera intencional, que es lo que quedó en la mente de la gente, en la mente del pueblo dominicano. Lo que quedó fue que todo ese colapso de ese sistema no fue más que una trama del mismo partido de gobierno y del presidente Danilo Medina para poder imponerse en un proceso de reelección. Entonces, eso hay que aclararlo. ¿Para qué? Para que la sociedad dominicana tenga la información clara y que se puedan despejar esas dudas que aún persisten en la cabeza de mucha gente, incluso en la cabeza mía. Wellington, esas acusaciones que tú estás haciendo son serias. No, no son acusaciones, percepciones del pueblo, estoy planteando. No, la percepción del pueblo fue que se pudo cumplir y se pudo garantizar el proceso electoral en aquel momento. No, pero a veces la percepción del pueblo. Fue respaldado por la mayoría de la población dominicana. Tú no puedes decir que un organismo que es totalmente autónomo, que no depende del presidente Danilo Medina, tú vincular al presidente Danilo Medina en una acusación como esa. Tú sabes que el presidente en un momento dijo que quería su Congreso, así también quiso su Junta. Entonces, lamentablemente, en la República Dominicana, las instituciones del Estado no funcionan con la autonomía que deben funcionar, sino que la palanca, el titereteo del presidente influye mucho en las instituciones del Estado. Y por eso, Michael, no estoy diciendo que, no estoy acusando, fíjate que digo que quedó en la mente de la gente la percepción de que esas máquinas fueron más para garantizar un proceso electoral que no fue transparente, que fue turbio, que no pudo darle resultados contundentes a la sociedad dominicana. Y fíjate que una evidencia de eso, pregúntale a la gente cómo fue el proceso electoral. La gente dice, no, fue un fraude electoral. No, la gente llama un asalto electoral. Hay que preguntarle a la gente porque eso no es cierto lo que tú dices. De hecho, nosotros vivimos en un estado de democracia. Sería bueno abrir el Twitter del programa y pedirle a la gente que nos diga, ciudadanos dominicanos, que nos digan a través del Twitter si el proceso electoral fue transparente, fue diáfano o si realmente fue un asalto electoral. Sería bueno que la gente lo diga porque hay mecanismos para que la gente opine, sería muy interesante. Y ahí te puede sorprender, Mike. El ejercicio de ese voto fue de parte de la democracia que hoy vivimos y esas instituciones funcionan con un nivel de democracia. Entonces, decir lo contrario sería decir quizá cosas, qué sé yo, una falacia, porque debiera de haber argumentos para tú poder decir cosas como esa. Bueno, los argumentos están en los hechos. Nosotros tenemos los organismos a nivel nacional. Yo te puedo contar un argumento de eso. En Puerto Plata hubo un colegio electoral que tenía 190 votantes y el PLD sacó 230 y pico de votos en un colegio electoral. Son evidencias como esa. O el caso de Kelvin, un joven de Baní, que me dice, Wellington, pero aquí no se ha terminado ni un colegio de cerrar y ya veo un reporte que dice que el presidente Medina tiene un 60%. O sea, cosas como esa en los hechos lo pudimos vivir y es la práctica. No es solamente lo que se dice en los medios de comunicación, es escuchar a la gente, las vivencias cotidianas que tuvieron en el proceso. Y no es el proceso 2016 o 2012. O sea,
lamentablemente en la República Dominicana todavía, y por eso felicito la posición de Wellington que ha planteado aquí y siempre lo trae como parte del debate, algo que nosotros estamos apostando y defendiendo en el Congreso Nacional, que es que se aprueben tanto la ley de partidos políticos como la reforma de la ley electoral, o que se constituya en un código electoral, como ha manifestado nuestro partido, donde estén ambas partes establecidas, para que puedan irse erradicando ese tipo de prácticas, porque la realidad ha sido en República Dominicana que nosotros, aunque pudiera haber una posibilidad o una mínima apertura democrática en los procesos, no han sido los ideales. Y el caso del proceso pasado, no solamente por el tema en cuestión que hemos debatido el día de hoy, que tiene que ver con la parte de los escáneres, sino con todo en el sentido general, siempre hay eso que Wellington ha manifestado, se vio en muchos lugares. Y en muchos partidos. Y hay lugares donde dicen que acta mata voto, por ejemplo. Hay una cultura en este país, dicen, acta mata voto. Exacto, y nadie vuelve a contar. Dígame dónde han contado de nuevo. Nosotros tuvimos 2 casos. Tuvimos el caso, por ejemplo, de Mao, donde se vio un video donde entraba en ese momento el senador de turno se impuso. y se impuso y al final se contó. Y era lo que decían las actas. Y nosotros teníamos conocimiento de que esa fue una senaduría que el partido ganó. O sea, hay muchas distorsiones que hay que corregir y el sistema tiene que cambiar. Una cosa importante, Jean Luis, que me gustaría sí dejar ya el programa casi en la etapa final, es un llamado a la actual Junta Central Electoral. De hecho, fue una buena señal que hace unos días el actual Pleno de la Junta convocó a los presidentes de todos los partidos a una conversación amplia sobre el tema electoral y de cómo garantizar un buen funcionamiento para el próximo torneo. Creo que es una buena señal. Me parece que la actual Junta tiene el interés, por lo que hemos visto, de llevar un proceso electoral que sea transparente y que le devuelva a la ciudadanía la confianza en la Junta Central Electoral. Eso es positivo, y decirle al Pleno de la Junta y a su presidente que ahora la bola está en sus manos. La garantía de que tengamos un proceso decente, diáfano, que permita que la gente vote libremente y que esa voluntad popular sea tomada en cuenta, depende de ustedes, y cuenten con Alianza País para que eso sea así. Que muy bien han dicho ya los miembros de la Junta que de no aprobarse la si no ley de partidos en esta legislatura, van a hacerlo no por reglamento. podrán, digamos, aplicarla si se llega a aprobar después. Pero ellos lo que dijeron es que si no hay ley, nos vamos a trabajar por reglamento. Eso también es importante. Que se reglamente todo. Ellos saben los aspectos. Eso que sí, pero después no hay... Y que se aplique. Después no hay tiempo para el pataleo. Señores diputados, después no hay tiempo para el pataleo. Tenemos que despedir el programa. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros, caballeros. Feliz fin de semana.